Aquí en México me recibieron más cariñoso que en Colombia. No quiero decir que no son cumplidos los mexicanos, pero son más flexibles. Yo creo que las latinas son más apasionadas. Hoy mi compa Finn de Alemania nos cuenta cómo se enamoró de México, qué choques culturales ha tenido acá y en Colombia, y por qué cada vez más alemanes quieren aprender el español. O sea, ahorita te llamo, me escribió un compa. Yo, como buen alemán, una historia verdadera, escuche. Finn, tú eres cerca de Hamburgo, ¿no? Correcto, sí. En un pueblo cerca de Hamburgo, se llama Schwarzenberg. ¿Y sabes cuántos habitantes tiene Hamburgo? Yo diría 2 millones, ¿es correcto? Casi. 1.800.000. Mi investigación acerca de como 1900 es una de las ciudades más grandes de Alemania, pero ¿tú qué dirías que es característicamente como típico para Hamburgo? Bueno, somos norteños, tenemos el puerto más grande de Alemania. Yo diría la fiesta y nuestro acento de Hamburgo. ¿Cómo es? El alemán antiguo, ¿no? Es como el Plattdeutsch. Ajá. Tenemos un acento muy marcado en el norte de Alemania. Yo creo que eso nos marca mucho, eso es muy típico para nosotros. Y también tu ciudad está llena de agua. Sí. Me recuerda mucho a Ámsterdam. Somos la ciudad con la gran cantidad de Ajá. puentes. Ajá. Creo que tenemos más puentes que Venecia. ¿Neta? Sí, Órale. Y bueno, Hamburgo también, eso es un dato curioso, es muy conocido por su, ¿cómo se dice? Rote Meile. Ah, bueno, tenemos la milla zona roja. Sí, tenemos el Reeperbahn, es la zona de fiesta más grande de Europa. No sé, tenemos 500 bares y discotecas en el barrio que se llama San Pauli y sí, se llama Reeperbahn. Y sí, es como de fiesta. De fiesta, tomar. restaurantes, zona roja, o sea, hay una calle que se llama Herbertstraße, en que como en Ámsterdam no hay vidrios con mujeres que ofrecen, digamos, su servicio. Sí, y es legal, ¿no? Pero curioso es que solamente hombres pueden entrar, o sea, Ándale. mujeres no. Bueno, sí, pasa como que cuando entras, ahí hay como yo entré también, no sé, en mis 20s, Ah, ok. y ahí hay un aviso de que aquí no permitimos la entrada de chicas. Así es. ¿Qué pasa si entra una chica ahí? Antes, creo, en las 70s y 80s, las prostitutas empezaron a echar pipí, ¿no? A las mujeres, pero Eso dicen. Sí, pero hoy en día echan agua o gritan, lárgate, no, lárgate, pero hoy en día no echan pipí a las mujeres, pero antes sí era así. Te cuento otro dato curioso. Ok. Mi mamá sí pasó por la calle, pero tenía el cabello bien cortito y creo que se puso una capucha. Y no pasó nada. Y no la reconocieron en tal momento como mujer, pues. Ok. Entonces, Qué pero se suerte. arriesgó, ¿no? Qué suerte. Oye, la cosa como el chiste que yo he escuchado más aquí, cuando quieren como agarrar un poco cura, pinche güero, preséntame una prima. ¿Nunca te han dicho eso? No, ¿No? no, es como, preséntame una hermana. Ah, No, ¿a qué te refieres? o sea, güey, muchos me dicen que Que los les presentes una presente- alemana. Sí. Y a ella, ¿no? Y es el tema número uno que a mí me preguntan cuando voy con el taxi o cuando hablo con clientes. Es así en la verdad, calle. güey, me pasó lo mismo. Siempre me preguntan, ¿cómo son? ¿Cómo son Sí. las alemanas? Les llama mucho la atención. Yo no soy tan experto porque la neta la última vez que salí con una chica alemana, tenía 17 años. Ay, no. Hace un chingo de tiempo. Tu primer amor en la Él- secundaria. Sí, no, Tomar las manos. Salimos, así agarrar manos, unos besitos ya. ¿Qué dirías a tu mejor amigo latino que te pregunta, oye, mañana invité a una alemana? Yo diría, ten paciencia. O sea, yo creo que... o no, ¿cómo diría? O sea, Sí, ten a ver, paciencia. O sea, a yo ver. creo que nosotros tardamos más abrirnos como en amistades, como en relaciones amorosas, ¿no? Digamos. O sea, paciencia. Un poco más... No es como acá que puedes tocar directamente a la mujer, como no. Aquí es una cultura de contacto, en Alemania menos. Menos contacto físico, ¿no? Menos contacto físico. De hecho, no es nada común, ni en tu región ni en la mía, que como tocarse. Sí, pero no quiero decir que no toques al alemán, o sea... No, o sea, O en sea, el sentido como lo que aquí se hace mucho, como que cuando están hablando, que te tocan el brazo o algo así, no el hombro, así. De donde somos nosotros no es tan común eso. Pero yo creo que así es. Y yo creo que en general se necesita más tiempo para conocer a la mujer o al hombre también, ¿no? Es como...
No Nosotros se abren tan fácil. Así es. No te van a contar en la primera cita probablemente. Pero es en Como- México así. ¿Crees? O sea, yo creo- Depende también, claro, luego hay personas introvertidas también, pero culturalmente hablando yo siento que sí influye muchísimo más, güey. ¿O no? ¿Tú qué dirías? ¿Cómo es salir con una mexicana versus Sí, con pero una la ventaja alemana? es que yo hablo español, entonces lo tengo un poco más fácil. Creo que tal vez otro extranjero que tendría que comunicarse en inglés, y si la chica no habla bien inglés, no sé cómo sería, pero yo creo que salir con una mexicana en general es un poco más, tal vez más viva. ¿Cómo se puede decir eso como adjetivo? Hay más vida en las citas. Tal vez vamos a, no sé, vamos a ir a bailar. O sea, saca a una alemana a bailar. O sea, ¿dónde vas a ver eso? Vamos a no sé, un bar de salsa. Como, no, vamos a ir ¿cómo se dice spazieren gehen? Caminar. Vamos a ir a caminar 2 horas y ya, es la primera cita. Aquí puedes sacar a la mujer a bailar, ¿no? O a lugares divertidos como tianguis, ¿no? Donde hay vida. Por eso diría que yo es que más fácil entrar ya en la primera cita a la cultura, tal vez a la vida personal de la mujer. Ya. Creo que. ¿Algo más? No sé. ¿Algún secreto más? Yo creo que también... Te estás No quiero guardando un gener- secreto, te No estás quiero guardando un secreto. yo no quiero generalizar, pero yo creo que las latinas son más apasionadas. Sí, la mayoría, sí. En la mayoría, ¿no? ¿En qué sentido? Son más, yo creo que tiene más fuego. Ándale. Como, Eso, sí, dilo, ¿no? no Sí, pasa nada. yo no quiero insultar a Obviamente, nadie, siempre soy hay tímido. excepciones, Perdón, pero sí, sí. estamos hablando culturalmente de patrones, experiencias que hemos descubierto, ¿no? Eso deberías preguntar a un alemán que no sabe hablar español. Eso sería interesante. Porque yo soy un amante de la cultura latina, de la cultura mexicana, entonces para mí es interesante ya hablar con una mujer mexicana. O sea, sabes cómo ella se sorprende que sabe, oye, ¿por qué sabes las canciones, conoces las canciones de Vicente Fernández? Ya. ¿Quién alemán conoce las canciones de No, eso Vicente ya es un- Fernández? O sea, ya entras a al otro nivel de confianza ya tal vez en la primera cita, ¿no? Ya, eso es tu truco entonces, para caer Vicente bien Fernández. aquí en México. Yo canto, sí. Se aprendió las canciones de Vicente Hay que cantar Fernández. mariachis y ya entras a la corazón. Órale, Al corazón de la mujer. vaya, Y sigo en fin. siendo el rey. ¿Cómo? ¿Sabes otros artistas? Como ¿Mexicanos? cantar y así. Vicente Porque Fernández. tú bailas mucho. Porque lo Uno- sabes. ¿Eh? Porque lo sabes, Jan. ¿Cómo los qué? ¿Cómo te lo enteraste que yo sé bailar? Ah, pues una vez fuimos, fuimos a tomar unas copas Es un rumor. aquí en Ciudad de México y vi como Fin baila muy bien. Me encanta la música latina. Cumbia, salsa, bachata, uff. O sea, como yo siempre me burlo de mis propios compatriotas, nosotros somos son robots. como troncos, güey, así como, ¿no? Pero a veces como tú, Más flow. 1, 2, 3. Ándale. Escucha las palabras de Romeo. ¿Y cómo No te- hay más, güey. como, siempre fue así o lo tuviste que aprender a través de un duro proceso y como de repente ya no No. estás tan tronco? En mi familia, mi mamá y mi hermano ya tienen el ritmo, entonces una herencia. Digo, Ya. hay excepciones, hay algunos alemanes que Sí. saben bailar, o sea, mi hermano y mi mamá, mi papá no. Mi papá es el tronco, como lo dijiste. Muy chistoso. Y más cantantes, preguntaste, ¿no? Más artistas mexicanas, Luis Miguel. No, Ya. es mexicano, ¿no? Es como Luis Miguel es mexicano, sí. Alejandro Fernández, Juan Gabriel, Los Ya. Ángeles Azules, cumbia. Claro. ¿Qué más? Ayúdame. No, es con eso. O sea, yo creo que... Con eso ya ganas en la primera cita, tal vez. Un poco más atención. Oye, ¿cómo te enamoraste de México, de Latinoamérica? ¿Por qué hablas español, para comenzar? Bueno, primero, todo empezó en el año 2016, cuando hice mi formación profesional. No sé, ¿sabes qué es una formación profesional? Sí. Como el Ausbildung. Para los que no sé, saben qué es como en Alemania, después de la escuela, puedes decidir si vas a la universidad o si haces una formación profesional. Es como un sistema dual, o sea, tú estudias una profesión. Una parte es en la empresa, otra parte en la escuela. Y yo hice una formación profesional para ser, o sea, en alemán sería Speditionskaufmann, creo en español sería agente transportista en logística. O sea, organicé importación y exportación. Y en el segundo año mi empresa me mandó a Ciudad de México para hacer unas prácticas, Órale. un mes.
Y sí, en ese momento me enamoré de México, o sea, cómo me recibieron y como... ¿Cómo fue para ti? O sea, ¿habías conocido México antes? No, fue la primera vez que salí de Europa, de hecho. O sea, tenía, ¡buah! ¿Cuántos años tenía? 22, 21, y me mandaron a México y el primer fin de semana fue bien duro, ¿no? O sea, los ruidos, los olores en la calle, estaba... Ah, hoy en día ya sé que es como muchas diferentes comidas, ¿no? La tortilla, todos te gritan en los mercados, lleva la tortilla, tacos, ¿no? ¿Cómo sabes qué es, no? Muy ruidoso. ¿Y cómo, Este país. cómo lo sentiste en ese momento? Bueno, es como muy interesante, no sé, porque Alemania es muy tranquilo, Europa es muy diferente, aquí para mí se abrió otro mundo, ¿no? Otra ventana de la vida y eso fue muy interesante. Chistosamente en esta época no hablaba español, Nada. nada. Solamente hola, ¿qué tal? Una cerveza, por favor. ¿Y cómo te trataron? Muy bien. O Sí. sea, en la empresa donde hice mis prácticas, por suerte, la gente hablaba inglés. Entonces me pude comunicar en inglés. Y sí, me recibieron como si fuera parte, ¿no? de la familia. O sea, Yeah. con los brazos abiertos. La hospitalidad, o sea, fue increíble. Nunca había vivido algo así parecido en Europa. ¿Dirías en Hamburgo también hay el mismo nivel? ¿Cómo te recibe la gente allá, por ejemplo, si llegas? Bueno, yo soy alemán, no sé cómo... o sea, O sea, si digamos, si no conoces a las personas y llegas, ¿cómo es? yo creo que en general los alemanes están al principio un poco más cerrados que los latinos o que los mexicanos, pero después de un poco tiempo, ¿no? Si vas conociendo a la gente, se va abriendo. Se Digo yo. descongelan, ¿no? Sí, se descongelan muchísimo. O sea, en Hamburgo, o sea, creo que nuestra generación viaja mucho y trata diferente a la gente que antes. Ya. La época de nuestros abuelos, creo, nuestros padres. Sí, somos como, sí, siento, como somos más abiertos. Abiertos, ¿no? Sí. No sé. Y, güey, es bien curioso que en nuestra generación siento como cada vez también hay más personas que hablan español. Tú, de hecho, tú en el futuro vas a ser profesor de Es mi español. sueño, sí. O sea, Yo voy a ser profesor de español, pero dijiste que hay más alemanes ahora que hablan español que antes. pues sí. Pero es porque en las escuelas públicas, o sea, puedes elegir entre francés y español. Y es también un dato. un Es dato. un dato. O sea, cada escuela pública ofrece español. Ya. Y claro, como cada vez más. Es que yo me acuerdo cuando quise yo aprender español, cuando tenía 16 años, y solo había 2 profesores en nuestra escuela que podían enseñar, ¿no? Que tenían. Es que ahí también es diferente que acá. Ahí tú eres funcionario del Estado, ¿no? Si eres Voy a ser profesor, me voy a ¿no? volver un funcionario del Estado. Primero tengo que hacer las pruebas que duran 1 año y medio y después puedes obtener un plazo fijo como funcionario del Estado. Órale. Beamta. Beamter auf Lebenszeit. Bueno, entonces llegaste a tus 20 y tantos a México. Sí, por primera vez. Por primera vez un mes. Un mes. ¿Cuál ha sido tu mayor choque cultural, positivo o negativo? Pueden ser de las dos. Como ya he dicho antes, ¿no? Como me recibieron las personas. O sea, me recibieron como si fuera parte de ellos, como también si fuera mexicano. O sea, me recibieron con los brazos abiertos, no se cerraron, me llevaron a lugares diferentes, me invitaron a cenar con sus amigos, me invitaron a las fiestas, a los antros en la Condesa. Entonces, el primer fin de semana ahí me llevaron a la Condesa, ¿no? A una fiesta con tequila, increíble, lo pasamos. Uf. Saludos a todos de esta época, increíble, o sea. Negativo. Déjame pensar. Choque cultural negativo. Yo creo que para mí como alemán es como nosotros hacemos planes. Y nosotros hacemos planes y cumplimos los planes. Si tú me dices, oye, Finn, mañana vamos a la 1 a almorzar a un restaurante, yo creo que 99% llega a la 1, pero en México es como un plans change every day, ¿no? Los planes cambian todas las horas, todos los días, o sea, no, tuve que acostumbrarme, ¿no? Es como, ahorita te llamo.
O sea, ahorita te llamo, me escribió un compa. Yo, como buen alemán, una historia verdadera, escuchen. Yo, Ahorita te yo amo. regresé a mi hospedaje, ¿no? A mi casa. Y yo estaba esperando la llamada como un buen alemán. ¿Qué crees que pasó? Ah. Nunca me llamó. No, O sea, es como ahorita te amo, o sea que es como un choque cultural negativo, es como, tal vez, no quiero decir que no son cumplidos los mexicanos o los latinos en general, pero son más flexibles, sí, ¿no? Que nosotros alemanes que dicen, ahorita te llamo, puede ser hoy, mañana, sí, nunca. claro. Ahí es muy filosófico el significativo sí, de la palabra ahorita. Puede ser todo, güey. Es universo. E imagínate, tú no hablas español Ah. y te dicen ahorita, tú lo investigas y dicen alemán, jetzt, now, en inglés, ¿no? Es como, ok, ahorita te llamo, jetzt, Sí. en este momento, ¿no? Y nunca. Nunca, o sea, no. Y tú te quedaste triste en No, tu pero no quiero habitación quejarme, porque no me nunca- malinterpreten, ¿no? No, O sea, no. no, Pero estuviste triste porque tu amigo nunca te no, llamó. nunca me llamó Fernando. Saludos. Sí, obviamente, todo lo que hablamos aquí en Choque Cultural, ¿no? Siempre hay excepciones a la regla, Claro. por supuesto. O sea, yo conocí también mexicanos, incluso yo trabajo con mexicanos que son más puntuales que yo. ¿Tú dirías que yo soy, bueno, nos conocemos desde hace poco? Dato curioso, Jan me dijo que hoy a la 1 llegamos a las 3:30 porque me escribió hoy a las 12. Ay, fin. No, puedes a las ¿eh? 11, a las 11 Sí, te a las dije. 11 me escribió. Y se fin, quejó el fin. No, pero Bueno, para vamos. que vean cómo es. O sea, le avisé 3 horas antes y dije, oh, ¿sabes qué? Bueno, me es verdad. surgió un problema igual a las 2. Sí. ¿no? Y dijiste, no manches, ya eres latino. ¿Yo? Sí, no, No, eso me lo dijiste en otra ocasión. ¿Y sabes qué más? Un choque cultural positivo, la alegría de la gente. Sí, ¿no? La alegría. Pero O ¿qué sea, pasa con la gente en Alemania? ¿Por qué somos tan gruñones a veces? Me O, llevo preguntando eso desde hace, no sé, 5 o 6 años. Y en cada plática con cualquier persona, latinos o alemanes que conocieron América Latina, o sea, nos preguntamos lo mismo. ¿Por qué? Yo creo que es también una influencia del clima. sí, ¿no? Puede ser, ¿no? O sea, No, sobre todo en Hamburgo, llueve sobre mucho. todo en Hamburgo llueve mucho, mucha oscuridad. Tenemos tal vez 3, 4 meses con sol, ¿no? El resto, gris, nublado. Entonces, yo creo que eso afecta muchísimo, Claro. ¿no? El clima. Sí, Pues- bastante. El clima que no luego da la vitamina D, que ya luego te vuelves como todo más así pesimista y gruñón. No sé si viste ese TikTok, saludando gente en Alemania, así de una vieja así como y de No. repente dice, ¿Ah, sí? y ya otra vez así como toda gruñona. Pero es muy típico, güey. Bueno, pero no todos son así, pero yo creo que tienes Ándale. razón. O sea, Es una tendencia. aquí me sorprende también mucho que la gente te sonríe en la calle, ¿no? O sea, como lo dijiste, Ujú. en Alemania es más como, ¿qué quieres de mí? Y ándale, y también como, por ejemplo, aquí me pasa muchísimo que saludo a las personas que o sea, no los conoces, pero los ves y dices hola. Eso, por ejemplo, en mi pueblo, güey, o sea, somos muy calladitos, güey, no suele pasar. Pues, ¿sabes? En Bielefeld. En Bielefeld. ¿Existe Bielefeld? Ajá. Es que el fin está citando ahora una de las primeras teorías de No. conspiración. Es una pregunta en serio. De las Tus teorías de seguidores. conspiración en Alemania más famosas, que es la teoría de conspiración de que mi ciudad natal no existe. ¿Pero existe, sí o no? Sí existe, güey, tú ya estuviste ahí. Existe. De hecho, dato Venga, Annalise. curioso. Finn y yo, ¿quieres contar cómo nos conocimos? Cuéntales, ¿Por qué? cuéntales. No, tú cuéntales. Yo digo siempre, el fútbol une el mundo. El mundo une el fútbol. Ándale. Podemos decirlo. ¿Sí? Tiene sentido en español. ¿Sí? ¿Sí? El fútbol une el mundo, básicamente. Al mundo. El fútbol une al mundo. Bueno, yo soy aficionado de Bielefeld. Y yo soy de Hamburgo. Pero no San Pauli. No confundanlo con San Pauli, por favor. Sí. No. Somos de HSV Hamburgo. Eso. Yo estoy seguro que tus seguidores ahora piensan Hamburgo, San Pauli. Es que St. Pauli es el No. equipo. Seguramente han visto su escudo, que es, bueno, es su escudo medio inoficial, es la calavera.
San No, Pauli. se hizo la neta, se hizo como ya un poco de moda, ¿no? O sea, la neta vi un chingo de veces como aquí en México también manda con la playera. Es más como marketing, ¿no? Marketing Una es- marca, ¿no? Ajá, es una marca al final de cuentas, de San Pauli. Y bueno, San Pauli es un barrio en Hamburgo, pero hay otro equipo de Hamburgo que, bueno, HSV. y HSV y Bielefeld, Con el rombo, ¿no? Sí. Azul, negro y blanco. Y nuestros equipos tienen amistad a nivel de afición, a nivel de todo, básicamente, ¿no? Ya decimos de estos años también. Sí, a muchos años, creo, antes Cuando de nuestro era- nacimiento, ¿no? O sea, es muy Sí. tradicional esa amistad. Sí, Entre las hinchas y la cultura se llama ultras, ¿no? Aquí serían las barras bravas, ahí en Europa se llaman ultras, en español ultras. Y ellos tienen una amistad, pero ya no tan fuerte como antes, pero los contactos siguen en pie, o sea. sí. Sí, yo veo mucho, si voy al estadio de Hamburgo, veo a veces, ¿no? Chicos o chicas con la camisa de Bielefeld. Sí, incluso entre los fans, como digamos, ¿no? O sea, como siempre se distingue un poco, hay como los ultras, hay Ajá. como los normal, No. los Kutten, ¿no? Kutten, Los casuals que están como de por Sí, medio, los hooligans, ¿no? Ya, Son los güey. que no nomás buscan las broncas, como Loki, que también son hooligans. Yo me acuerdo cuando mi equipo jugaba allá, siempre íbamos a Sportpark Tankstelle, como que es Es un bar. un bar de los aficionados de Así es. fútbol y siempre muy buenas. Pero de Hamburgo, ¿no? Tenemos que Hamburgo. explicarles, es de Hamburgo. Pero no había pedo, pues, porque, ¿no? No, claro. Había amistad. Normalmente eso no es posible. O sea, si vas a otro lugar, sí, o sea, no, Sí. no puedes, pues. Hasta un músico de Bielefeld, no sé si Buttermaker ha tenido sus shows, ¿no? En este bar, o sea, hace muchos años. Oye, ¿cómo compararías? Vi la cultura de fútbol en Alemania, que yo creo que en los últimos años ha ganado algo de popularidad, como creo que debido a las redes sociales, que se viralizaron varios videos del ambiente allá, que la neta se puede poner bastante bueno, y la cultura de fútbol aquí en Latinoamérica. Pero hablamos de la cultura de fútbol solamente desde el punto de vista de las hinchas o también en general la cultura. No, en general, toda Ok. la experiencia cuando vas al... Entonces me gustaría empezar más de fútbol, no desde el punto de vista de un fan, más de la cultura en Alemania que se llama fútbol amateur. Por ejemplo, en Alemania el fútbol amateur es mucho más estructurado y organizado que en América. Solo dato curioso, ¿no? El fútbol amateur, ahí es como aquí yo lo vi con unos compas que rentan una cancha Ajá. acá en México y como desde la tarde hasta la noche, básicamente se turnan los equipos, hay un árbitro y ya está. O sea, como tú con tus vecinos te organizas, pagas una lanita para que se organiza todo. Tal vez Así lo apuestas vivió. la cancha, ¿no? Ándale. Sí, sí. Y bueno, y así se organiza acá en México. Allá incluso tiene como un toque oficial, ¿no? Como que es del DF, ¿es del DFB? Sí, ¿no? Del DFB y Alemania tiene 16 estados, Bundesländer se llaman en alemán, y cada Bundesland, cada estado tiene su federación de fútbol que organiza las ligas, ¿no? Las canchas, y se puede imaginar un poco así que, por ejemplo, en Ciudad de México menciona 3 barrios, por ejemplo, un barrio Tipito, La Guerrero. La Guerrero. Ajá. Y no sé, güey, Santa María. No sé. Santa María. Imagínense ahora, cada barrio tiene su propia cancha con su propio club y ellos juegan contra ellos en una liga organizada, con Sí. traje oficial, con árbitros, con, no sé, con una página de web que tiene las tablas. O sea, así es en Alemania. Sí. Es muy cultural que en los pueblos o también en los barrios de las ciudades grandes que muchas personas van a ver partidos amateur. Ajá. En mi club yo juego en la 7ª liga, que se llama Bezirksliga. Que la Ajá. neta, Bezirksliga para mí es respeto. Yo nunca llegué a la Bezirksliga, yo solo No a es la tan bueno, pero Kreisliga, también, pero se juega ahí. Y hasta 300 personas van a ver nuestros partidos, ¿no? Se hace Sí. sol. O sea, es una diferencia muy grande que acá, que con los apuestos o a rentar una cancha. Sí, chance. Lo único que he visto y vivido aquí es que fue un poco más organizado fue durante mi intercambio en la Universidad de Guadalajara. Yo jugué por la selección Coach Ajá. y ahí había una liga de la Ah, universidad. órale. Yo jugué en la QC, en las canchas,
con árbitros, ¿no? Con Claro. tabla organizado y en un torneo que se llamaba en Guadalajara Intercentros y hasta que me liberaron de la clase, Órale. ahí jugué más organizado. Para el coach. Para Cook, sí, pero en la cancha de Cosea, sí, Entonces tú también conoces bien Guadalajara. sí. ¿Estuviste ahí? Sí, estuvimos hablando de fútbol. Ok, primero tenemos lo que es amateur. Ok, ahora... Ay, que se me olvidó mencionar, yo dije que yo juego en la séptima liga, pero también podemos subir y podemos bajar. O sea, podemos llegar hasta la quinta liga, pero ya es un poco difícil porque a partir de la sexta liga pagan a los jugadores y en nuestro club Sí. no tenemos la filosofía, no nos pagan. Es como más familiar del pueblo porque sigo jugando para un pueblo donde yo crecí cerca de Hamburgo. Ya. Y con respecto con los fans, yo creo que es una cultura completamente diferente. O que sea las barras bravas aquí, ¿no? Que traen el ritmo, ¿no? No. Con los, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llaman? Los tambores, ¿no? Con las trompetas, o sea, el ritmo es Ajá. completamente diferente. Y yo me quedé 3 meses en Colombia y ahí en Medellín y tuve la buena suerte que tengo contactos a algunos de las barras bravas de Atlético Nacional, que se llaman los de Sur, y me llevaron al clásico. Es espectacular, o sea, nunca he visto algo así en mi vida, ¿no? O sea, me invitaron al barrio, ¿no? Que se llama, un barrio popular que se llama la Comuna 3, y bajamos con, se llama en Colombia, Chivas, aquí sería un camión, bajaron con el camión con pólvora, ¿no? Y subieron a los techos, cantaron, espectacular ese ritmo, ¿no? En Alemania es más con la cultura de las ultras, es no como no tan colorido, ¿no? Todos llevan negro, ¿no? Como Sí, la ropa negra. Es como muy urbano, ¿no? Y en Alemania hay un capo que alienta, ¿no? Que empieza con las canciones y todos lo siguen. Ya. Sí, eso es muy típico. Y también, y era como sí, como se visten también, es diferente. ¿En América? Sí, aquí es como más de playera, pues, ¿no? Del equipo. Ah, sí, Y claro. ahí es como en Alemania es muy típico, es como que, güey, yo siempre voy casi neutral, o sea, sí, Neutral. hay casi unas cosas. O con la camisa del combo, ¿no? Del grupo. Ándale, ese también. Pero aún así, como, aunque los alemanes, bueno, tenemos la pinta de ser como fríos y así, pero cuando entras al estadio, a la mayoría de los estadios hay buen ambiente. Otro nivel. Sí, la neta que sí. Y muchos se sorprenden, o sea, como es muy ruidoso, pero muy coordinado también, Sí. ¿no? Entonces, a toda la banda que nos está escuchando, viendo, nomás les invito a buscar en YouTube barras alemanas o algo así. Ultras. Ahí nos van a ver. Y no vayan al club de San Pauli. No, Sí, ven, eso sí. es no más es una marca de moda. Tú vas a ser profesor de español y otra cosa también, ¿no? De economía. Economía. En las escuelas de formación profesional, ¿no? Que expliqué al principio, Berufsschule. Ándale. La formación profesional, de hecho, en Alemania, eso también, dato curioso, es si tú, por ejemplo, mañana decides que quieres ser plomero, no más puedes abrir un negocio y decir, hey, yo arreglo tuberías, ¿no? Sino tienes que pasar y te ponen una prueba y después si la pasas, tú tienes la licencia para trabajar, o sea, digamos, ejemplo, plomero, ¿no? Después eres Geselle, ¿no? Y después eres maestra, es como el maestro y ya puedes abrir como tu propio negocio. Honestamente no lo sé, pero para avanzar tienes que hacer el maestro. Pero no de la ámbito de manos, ¿cómo se dice? De la obra. Pues el ámbito de la obra no sé mucho, pero... Pero bueno, eso es el sistema como en Alemania, y el sistema es que como mandan a las personas, suelen ser jóvenes, a empresas donde aprenden la práctica, pero también ya luego en la tarde hay escuela. Eso es la formación profesional. Sí. Así es, Ausbildung. Ausbildung, sorry. Ajá. No, sí, también. Ausbildung. Eso hice yo, como dije al principio. Es una ventaja muy grande, ¿no? Porque después de la escuela, o sea, no entras directamente a la universidad, también puedes hacer experiencias con una empresa. Aprender algo. Adaptarse a la vida laboral de Alemania, también. ¿no? Y después de la formación profesional puedes decir, como en mi caso, no, estar en una oficina no es algo para mí. ¿No? Voy a estudiar o hago otra cosa. También está bien, ¿no? Para intentar. Ajá, para intentar.
la formación profesional es una buena manera para intentar. ¿Y Si es te algo- pagan durante la Sí. formación? Pero no muchos, son menos. Ya creo que por la inflación subió un poco, pero creo que no vas a ganar más que 1.300 o 200 mensual. O Yo, sea, es, no es hablamos muy... de euros que Euros. serían aproximadamente como 24,000 pesos, pero claro, hay que considerar ahí si lo liberamos de todos los costos y así. Claro. Es que 1,200, la neta, en Hamburgo no te alcanza No, para para mucho. nada, para Nomás nada. en la renta, ¿verdad? No, para nada. Pues, depende del lugar, pero es común que empieces una formación profesional en primer año con 800, 900, Ya. 700 euros. Ya. No es como nada, no. Es nada. Yo viví en la casa de mis papás durante mi formación profesional. Muchos lo hacen Sí. porque cada vez también ahí es más cara la renta. En Hamburgo, yo siento que es bastante. Sí, como aquí en Ciudad de México, me imagino, están explotando, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto dirías tú en Hamburgo, así en una zona nice? ¿Cuánto me cuesta un depa no tan grande, no súper lujoso, pero normalón? Más que 1.000. 1,000 euros. O sea, 20,000 pesos más. Sí. Yo tengo la ventaja que vivo en una cooperativa y pago menos, se llama Baugenossenschaft, entonces yo Órale. pago 407, o sea, Ya. 474. Órale. Más que luz y agua es una excepción, o sea, encuentra eso y eres un suertudo. Órale. Bueno, a lo que iba antes era que, pues el hecho de que tú eres profesor de español. No, todavía no lo soy. Tengo que hacer las Ah, pruebas. vas a hacer. Es que es muy correcto el fin, porque en Alemania es que muy todavía no alemán. lo soy. Todavía tiene que pasar la prueba. Pero lo vas a hacer. Lo voy a hacer. Y eso demuestra también el interés un poco, ¿no? En el idioma español en Alemania. Porque durante mucho tiempo, claro, el primer idioma que te enseñan, aparte de tu lengua materna, es inglés. Y después, durante mucho tiempo, para la generación de mis papás, era francés. Sí, es verdad. ¿Ah? Pero muchos se lo complican mucho con el francés. Y ya el tercer, durante mi tiempo, era latín, güey. Una lengua muerta. Yo aprendí latín, ya no me acuerdo de nada. ¿Y tú también? Yo tuve un año latín. No me acuerdo de nada. O sea, es como un idioma muerto. Y ahora español. Ahora hay español. Y cada vez como más popular, siento. Más popular. Pero hay que decir para tus seguidores que en Alemania aprendemos y estudiamos el español de España, el castellano, ¿no? O sea, en la forma de vosotros. Pero ¿de qué estás hablando, Joder, tío? tío. Pero Hostia, estoy flipando. ¿cómo estáis? No, eso enseñan en Alemania según el Instituto Cervantes, es una obligación, entonces nosotros aprendemos el español de España. Un Pero poco, tiene sí. sentido, ¿no? Porque España queda cerca, entonces... Está más cerca. Pero está bien, o sea, mientras no sea tan típico de España, sino Ajá. un español o castellano neutro, Ah, puedes sobrevivir. claro. ¿No? No hay una gran diferencia. O sea, hay modismo, como en México, en Colombia, en Nicaragua, lo que sea, en España. Y la forma de vosotros es una diferencia, pero hablantes nativos siempre se pueden comunicar, ¿no? Entre ellos. Y si ustedes, o sea, si un alemán que aprende castellano, también puede comunicarse aquí en México. Solamente Claro. tal vez se sorprende porque no hablan en la forma de vosotros y hay modismo, pero en general, ¿no? Sí, Ya. ¿verdad? ¿Por qué crees tú que el español cada vez es más popular en Alemania? No sé. Yo creo que, primero creo que es el idioma el tercer idioma más hablado del mundo. Creo por eso. Ok, Pero no tengo la respuesta, creo que sí. ok. ¿O no? No sé, en tu caso, ¿qué te llamó la atención con el español? Me obligaron. O sea, en mi escuela, cuando hice mi abitur, no sé cómo se dice aquí, sería prepa. Sí, termina la prepa. Termina la prepa, que se llama abitur. Me obligaron a elegir español porque no había francés. Ah, ok. Y en ese momento me enamoré del idioma. O sea, de hecho, me encantó. Me puse muy, ¿cómo se dice? Aplicado. Sí. Estudié vocabularios, me gustó escuchar ¿Pero canciones. por qué? No sé, yo sentí algo que no puedo explicar. ¿Cómo qué sentiste? No sé, alegría. Me interesó el idioma desde el primer momento. También tenía una profesora inglesa, de hecho, pero muy apasionada por el idioma que me contagió un poco con eso. Entonces, no sé, me encantó. Yo creo que Me es eso, gusta ¿no? ir a la playa.
Genial. No, las primeras frases que aprendí, ¿no? Así empezamos y me enamoré del idioma. ¿Qué tal? Es que justo yo siento eso. Yo tengo un recuerdo de cuando era más morro, de que había una rola en los charts y decía uno más adelante. Yo lo escuché y no manches, suena bien chido, güey. Ah, ¿ves? Como yo, con sentimiento. Tú escuchaste el Ajá. idioma y pensaste, hey, güey. Eso No, quiero aprender. Sí. Como yo. Sí. Pero después tengo que confesar, cuando hice mi formación profesional se me olvidó todo. Y claro, No, tienes que yo practicarlo. terminé en 2014 la preparatoria, que es Abitur. Y después fui a México y volví a aprender y estudiar el idioma español. Ya. Gracias a México estoy donde estoy ahora. Ay, tengo que decirlo. Sin México o sea, me enamoré de la gente que me recibieron. Quería comunicarme con ellos y decidí estudiar español, dejar mi carrera, ¿no? en la oficina como agente transportista y me inscribí a la universidad para estudiar español, Claro. para ser profesor de español y de economía. No, o sea, gracias a México en 2016 y regresé 4 meses. 4 meses. 4 veces. No, ahora mi sexta vez creo en México. 6 veces. Creo que sí. 2019 2 veces. Órale. En 2018 como turista. Y esta vez, y en septiembre. En septiembre. Ah, México lindo y querido. Muero tan lejos de ti. ¿Qué es lo primero que haces normalmente cuando llegas aquí a México? Me tomo una chela bien fría y unos tacos. Es verdad. Sí, ¿En serio? que O justo sea, ayer en el Instagram. Es verdad. Así, es siempre lo mismo. Cuando llego aquí, una cerveza, me encanta la cerveza modelo, ¿no? Sí. La clara y unos tacos. O enchiladas, o sopa azteca. ¿Sopa azteca? Ah. ¿Y qué extrañas de Hamburgo? Oh, el pan. Pan, ¿no? No. Sí. No quiero meterme en esa discusión, pero el pan alemán, Es que... o sea, Jan, Sí, mo- siempre tengo la discusión aquí. Pero también tenemos pan aquí en México. No, hombre. O sea, no es lo mismo. Tenemos ¿cuántas variedades? ¿500? Más. Ah, Son miles Pan de... integral. Sí. Es como... Ahora la mano de obra para hacer pan es, ¿cómo se dice en español? Weltkulturerbe. Patrimonio cultural de la humanidad. Sí, es ¿Neta? neta. ¿En Alemania? En Alemania. Oh, no sabía. Sí. Órale. Y sí, de hecho, mis jefes ahora llegaron de vacaciones y casi una maleta llena de pan integral y mazapán, güey. ¿En serio? Sí. Ah, marzipan. Bueno, no, sí, marzipan. Pero explícales que es diferente, ¿no? El mazapán es como... Aquí sí, claro. Aquí como mazapán es sobre todo lo más conocido, los de la rosa, ¿no? ¿Cómo dicen? Ajá. De la rosa, ¿no? La rosa. Y en Alemania bueno, aquí también tiene algo de almendra, pero en Alemania es como más, o sea, hay más consistencia, siento. Como más, Es con chocolate, ¿no? sí, con chocolate también. Y tiene sobre todo los ingredientes es almendras, agua de rosas y azúcar. Ah, mira. Esos son los 3 ingredientes para un Qué rico. mazapán. Es típico en Navidad. Sí, ¿no? Sí. Lecker. ¿Qué más extraño? Franzbrötchen. ¿Qué es eso? Pero eso hay aquí también, ¿no? Franzbrötchen, tío. Ese pan con canela. Tienen lo mismo. Los mexicanos tienen lo mismo como ¿Ah, sí? nosotros. El Franzbrötchen. Es que Es luego... hecho de Hamburgo. Sí. Sí. Oye, y una duda que también me han preguntado un chingo de veces y nunca la sé responder, pero oiga, ¿las hamburguesas son de Hamburgo? No, la comida, no, es de los Estados Unidos, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Pero yo soy hamburgués, como el habitante. Tú Ándale. eres chilango chilango alemán, yo soy hamburgués. Y si fueras chica, ¿serías? Una hamburguesa. Bien rica. No. Pero es verdad, o sea... Sí. Jan, Una hamburguesa. una hamburguesa. ¿Y conoces también Colombia? Yo conozco también Colombia porque hace poco hice unas prácticas ahí. Estuve en Medellín 3 meses y ya. Ok. Bueno, no directamente en Medellín, en Envigado, que está una ciudad directamente pegada con Medellín. Aquí sería tal vez... Xochimilco no es parte de Ciudad de México, Por ¿no? supuesto. ¿Sí? Sí. Entonces dime una ciudad que está directamente... ¿Cerca? Sí. Nesa. Pero Nesa pero está conectada con la ciudad. Sí. Así bueno, es como Envigado. sí. Sí, Nesa. ahí estuve. Ujú, Sí. Órale.
¿Y qué dirías es la diferencia principal que tú experimentaste entre México y Colombia para ti? Oh, O igual también hay cosas que son parecidas, ¿no? y bueno, la cultura, claro, yo creo que en general la cultura en América en cada país es muy parecida por el idioma, ¿no? O sea, todos hablan español, la música, o sea, bueno, tal vez una diferencia grande es la comida. Ah, Aquí la comida yo creo que es incomparable. Se dice nicht vergleichbar. ya, Gracias. incomparable. Incomparable. Sin precedentes. Sí. ¿Se dice sin precedentes? Ujú. Y una diferencia más cultural, no sé, no quiero insultar a nadie, por eso no puedo decir. También tiene seguidores colombianos, ¿no? Es un poco Más complicado, yo mexicanos, no quiero. fíjate. ¿Sí? Sí. Tú dilo. Ah, ok. Es- Bueno, y no sé si es una diferencia, pero tuvo una diferencia, pero tuvo una experiencia muy diferente que aquí en México. Aquí en México recibieron más cariñoso que en Colombia. Ok. O sea, aquí hice amigos muy fácil, y en Colombia raramente no. Ok. Yo hice amigos en Medellín, pero no eran de Medellín, o sea, eran caleños de Cali. Y solamente por un amigo caleño que vive en Hamburgo, que hizo vacaciones en este Ya. momento en Colombia, me llevó con sus amigos. Entonces, una diferencia cultural creo no es. Tal vez el colombiano o en Medellín la gente es al principio un poco más cerrada que los mexicanos, pero no lo sé. Ajá. Tal vez fue solamente una experiencia única que hice. Sí, exacto. De eso Sí. hablamos aquí. Nunca generalizamos. Siempre son experiencias. Y una diferencia también es, creo, culturalmente, los paisas se llaman, ¿no? Los habitantes Ajá. de Colombia viven el reggaetón. Sí. Ay, uf, de ahí viene el reggaetón, de hecho, creo. No, de Puerto Rico, ¿no? Y nació un poco, Chance. se puso muy famoso en Medellín y ellos lo viven, o sea, con el estilo de la ropa, con la moto y como, o sea, en cada esquina escuchas el reggaetón. Vallenato y reggaetón. O sea, Vallenato, vallenato. ¿cómo lo describirías? Un poco como mariachi, ¿no? Para tomar, para emborracharse, para ponerse más Vallenato, nostálgico. por ejemplo, nostálgico. esa rola de Los caminos de la vida. ¿Ah, sí? ¿Es vallenato? Es esa? vallenato. Esa me gusta mucho. ¿Sí? También tienen acordeón, ¿no? Sí. Sí. Como en Hamburgo. Sí. Ey, eso también es bien curioso, de hecho. En Hamburgo, en el norte, muchas veces cuando ves personas tocando, es muchas veces el acordeón, ¿no? Es Sí. la música popular folclórica, de ahí es con acordeón. Y se ve en la calle. Sí. En Hamburgo se ve Es mucho. bien bonito el acordeón. Oye, ¿cómo pasaste Navidad? Esta vez en Colombia. Bien, y hay que confesar que la cultura es muy diferente. Digamos, no sé si es en toda América Latina así, pero nosotros en Alemania vivimos la Navidad más que como en una película, ¿no? O sea, con la chimenea, con la familia pequeña, Árbol. sí, ¿no? Con una mesa decorada, con la comida típica, como en las películas. Mi mamá siempre cada año, y me deja muy intranquilo cuando estamos allá, pues, pone velas de verdad en el árbol de Navidad. Ok, eso es muy peligroso. Sí, es muy peligroso. La vida es un riesgo, carnal. Sí, y yo creo que, o sea, me gusta más Navidad en Alemania, creo, porque cada año regreso a mi pueblo, ¿no? Donde juega el fútbol, donde viven mis papás, y después del intercambio de regalos, ¿no? Después de la cena, voy a un bar en mi pueblo que organiza cada año una fiesta de Navidad, y todos que regresan al pueblo, o sea, que fueran al extranjero, que fueran, ¿no? a otra ciudad, regresan por Navidad y van a la fiesta. Y Sí. tú vuelves a encontrar amigos que no has visto un año. Es como, como cerveza, ¿no? O sea, no sé, o sea, yo vivo Navidad un poco más diferente. O sea, yo Es normal. veo sí. Navidad un poco más diferente en Alemania que aquí en América. Y también en 2019, cuando hice mi intercambio en Guadalajara, celebré Navidad con mis amigos aquí en Ciudad de México, y me pareció un poco más más desorganizado, no sé. O sea, yo llegué a una familia muy grande, cada quien llevó
Sí, o sea, su comida. Ándale. Tú eres también mi primo, ¿no? Como, o sea, no se conocía un primo de tercer grado, mi Sí, amigo. Y yo, que las tú eres familias mi son... primo, o sea, ok, para mí Navidad es un poco más. que las ¿sabes? familias son muy El espíritu grandes, güey. navideño es más familiar, ¿no? Y digo, tú eres mi primo. O sea, no, que nunca pasaría eso en Alemania, ¿no? O sea, no sé. Y además celebramos 3 días, ¿no? Sí, es el 24 con la familia más cercana, ¿no? Y ya luego, como dices, o sea, se termina lo de los regalos y yo luego con los cuates al bar. Sí. El 25, pues, no sé, con la abuela, ¿no? Típico con otros. Al restaurante alemán y Y el comer. 26 también. También. Entonces, 24, 25, Y te 26. engordas. Comida pesada. 3 días. Y chocolate. Aparte vas así a chupar un poco con los compas. Y ya después se termina y ya 5 kilos más, ¿no? En Colombia la Navidad era más rumba. Rumba. Rumba, dicen los colombianos. Rumbearon en la calle. Blin blin. Dicen, en serio, dicen el blin blin. ¿No conoces la canción de No. reggaetón? Dime si te gusta Medellín. La moto y carro. El perreo blin blin. Bling bling. El blin blin. Porque ponen Sí. muchas luces en Ya. las casas. Fin, próximamente, o sea, ¿vas a regresar a Alemania o en algún momento chance que vas a regresar? Sí, yo creo que algún día voy a regresar, pero ahora tengo mi proyecto en mis pruebas para ser profesor. Pero siempre llevo México en mi corazón y 100% voy a regresar a México. Chingón, mi Pero también carnal. quiero conocer el sur de América, Argentina, Chile, Brasil. También por el fútbol, ¿no? El tema del fútbol en Argentina No, es son locos. Son unos locos. otra historia, ¿no? O sea, es mi sueño. Va. Fin. Muchas gracias, güey. De nada. Gracias. Gracias. Por Síganlo. cierto, secreto, antes le Aquí dimos abajo un del- tequila. Al fin, para... Suscríbanse aquí abajo. Dejo el Instagram. Dejo el ¿Dejo link. tu Instagram? No, ¿No? mejor no. No sé si... No. Bueno, voy a dejar el Instagram. Pero una cosa más, cuando cuando van a Hamburgo, por favor, hágame el favor. No cómpranse ese suéter, ¿no? Esa chamarra de San Pauli. San Pauli no. Vayan al estadio de Hamburgo. Hamburgo. HSV. Visiten el bar Sportpub Tankstelle en la zona de fiesta. Ahí estuvimos siempre. Está a un lado de la Herbertstraße, de hecho. Así es. En el Reeperbahn Sportpub Tankstelle de San Pauli. Así se llama el barrio San Pauli, pero no vayan al estadio de San Pauli. Gracias. Sí, schwarz o blau, Arminia es HSV. Epa. Nosotros nos vemos en el siguiente. Chao, tschüss, agur. Bye.